Bueno, entonces tenemos el mismo tipo de ejercicio. Tenemos 4x cuadrado, lo factorizamos o lo ponemos junto con sus valores con el mismo término, con el mismo tipo de variable. 4x al cuadrado menos 24x más y cuadrado menos 14y. Y afuera el más 21 igual 0. Entonces factorizamos este valor para que no nos quede de la forma ax cuadrado, sino solo x cuadrado. Entonces tenemos 4x cuadrado menos 6x. Y de este lado tenemos, como no tenemos factor a x cuadrado, no tenemos coeficiente, entonces lo dejamos exactamente igual. Y cuadrado menos 14y más 21 igual 0. Entonces aquí hacemos la completación del cuadrado. Entonces tenemos 4 menos 6 partido 2 al cuadrado me da 9, x cuadrado menos 6x más 9. Y de este lado tenemos menos 14 partido 2 al cuadrado, tenemos 49, y cuadrado menos 14y más 49 más 21. Ahora, este 9 que yo agregué lo tengo que restar, pero multiplicando por el 4, como en el video anterior. Entonces tenemos menos 9 por 4, menos 36. Y luego este simplemente es menos 49. Igual a 0. Esto nos deja nuestro trinomio cuadrado perfecto. X menos 3 al cuadrado más y menos 7 al cuadrado. Esto nos da menos 64, así que cuando lo pasamos, lo sumamos de ambos lados, nos queda 64. Esto quiere decir de que podemos hacer, ya tenemos la forma característica de la elipse, solo tenemos que pasar a hacer una división de toda la ecuación entre 64. Entonces tenemos x menos 3 al cuadrado, cuando hacemos 4 dividido 64, nos va a dar 16. En el denominador, aquí nos va a quedar y menos 7 al cuadrado partido 64. Y aquí nos va a quedar 1. Eso significa de que con esto ya podemos saber nuestro primer dato, de que la elipse tiene centro desplazado a 3,7. ¿Sí? Ahora aquí está una de las cosas importantes. Sabemos de que nuestra elipse tiene la forma x cuadrado partido a cuadrado más y cuadrado partido b cuadrado, en donde sabemos que a es mayor que b. Pero en este caso tenemos que lo que acompaña a la y, es decir, lo que divide la y, es mayor que a. Por lo tanto, nuestro cambio es de que nuestra elipse, su eje mayor no es horizontal. Por ejemplo, su eje mayor no es de esta manera. Esta es una elipse con el eje mayor en x, es decir, que el término que divide al x cuadrado es mayor que el término que divide al b cuadrado. Entonces nuestra elipse tiene su eje mayor paralelo al eje x. Pero en este caso en específico, tenemos una elipse cuyo término que divide a la y cuadrado es mayor. Por lo tanto, tenemos una elipse cuyo eje mayor está sobre el eje y. Tenemos esto aquí, y entonces tenemos una elipse que va a estar de forma vertical. Entonces, ¿cómo saber si una elipse está horizontal o vertical? Hay que analizar lo que divide al término x cuadrado y lo que divide al término y cuadrado. En este caso, lo que divide al término y cuadrado es 64 y es mayor que 16. Significa que b cuadrado es nuestro eje mayor, es igual a cuadrado más c cuadrado. Esa es la única gran diferencia. Y entonces ahí podemos decir si lo que divide a y cuadrado es mayor que lo que divide a cuadrado, es decir, si b cuadrado es mayor que a cuadrado, tenemos esta igualdad y por lo tanto el eje mayor es paralelo al eje y. Es decir, que tenemos una elipse, como la acabo de hacer, una elipse vertical. ¿Sí? Entonces, ya que sabemos esto, sabemos que en este caso a cuadrado es igual a 16 y que b cuadrado es igual a la raíz de 64. Perdón, b cuadrado es igual a 64. Por lo tanto, sabemos de que el semieje mayor, es decir, la raíz cuadrada de 16, es a igual a 4, por lo tanto sabemos de que la distancia entre el centro y el vértice menor de esta elipse vertical, ahí sí es vértice menor porque sería este vértice menor de la elipse vertical, es 4. Y sabemos de que la distancia desde el centro
hacia el vértice mayor de la elipse vertical es igual a 8. Ahora con esta información podríamos saber cuánto es C. Tenemos nuestra ecuación que acabo de poner, que es el cambio para el elipse vertical, que es b cuadrado es igual a cuadrado más c cuadrado. Entonces tenemos que b cuadrado es 64, es igual a cuadrado, que es 16, más c cuadrado. Entonces tenemos que c es igual a la raíz cuadrada de 64 menos 16. Entonces tenemos que c es igual a la raíz cuadrada de 48. Que aproximadamente, aunque no deberíamos de usarlo, es 6.92. Entonces ya tenemos cuáles son los valores del semieje mayor, semieje menor y semieje focal de esta elipse vertical. Entonces, como ya tenemos el centro, podríamos saber todas nuestras coordenadas básicas. En este caso, como la tenemos vertical, tendríamos aquí como A, el eje menor, y en el eje mayor tendríamos aquí B', y aquí teníamos B. Y el centro, que lo acabamos de sacar, que es 3,7. Entonces necesitamos sacar esas coordenadas. Como sabemos que estamos en 3,7 y que el eje mayor está a 8 unidades del centro, pero representando a la ordenada porque estamos verticalmente, entonces tenemos que la coordenada B mayúscula tiene una coordenada 3,7 más 8. En este caso 7 más 8 es 15. Entonces tenemos que B es 3,15. Y que B' está a 8 unidades abajo de 7. Entonces tenemos 7 menos 8, 3, menos 1. Luego tendríamos que sacar A' y A, que son las coordenadas del eje menor, en este caso de la elipse vertical. Por lo tanto nos tendríamos que mover a favor del eje del ábside, es decir, como sabemos de que A vale 4, entonces nuestras dos coordenadas serían 7 fijo, porque 7 es el de la ordenada, 7 fijo en ambas, 4 hacia la derecha de 3, es decir, 7,7, y 4 hacia la izquierda de 3, es decir, menos 1,7. Y luego con nuestras coordenadas de los focos tendríamos C y C'. Sabemos de que el eje focal está sobre el eje mayor. Significa que el eje focal está sobre el eje paralelo al eje Y. Entonces nos tendríamos que mover simplemente en la ordenada. Entonces la abscisa quedaría fija. 3 y 3. Nos tenemos que mover raíz de 48 o 6.92 unidades hacia arriba y hacia abajo para el foco. Es decir, que tendríamos 7 más raíz de 48, que lo voy a poner acá, 7 más raíz de 48, que ya sabemos que aproximadamente sería 7 más 6, 13.92, y el otro tendríamos 7 menos raíz de 48, que sabemos que aproximadamente es 0.08, para que podamos saber en dónde más o menos está, pero está bien si lo ponemos como 7 más raíz de 48, es un número exacto. Y entonces lo último que nos quedaría es las coordenadas del lado recto. Por ejemplo, si aquí estuviera el foco, como ya más o menos sé que aquí está, digamos que está por aquí los dos focos, uno aquí y uno acá. Entonces el lado recto es esa recta perpendicular al eje mayor que pasa por el foco. Entonces estaríamos buscando esto y esto, que como los focos están a una misma distancia de un centro, entonces estos dos son lo mismo. Entonces sabemos de que el lado recto es 2b cuadrado partido a. Entonces simplemente reemplazamos 2 por b cuadrado tenemos que es 64, 2 por 64 partido a, que es 16. Entonces 64 partido de 16 es 4, 4 por 2, 8. Entonces el lado recto mide 8. Esto mide 8 unidades. Y pues acá tenemos ya todos los elementos característicos de la elipse. Si la quisiéramos poner en una manera canónica, pues la tenemos acá, con todos esos elementos que podríamos trazar la elipse de una manera muy exacta.